Vamos a ver el panel Vista 3D. Está compuesto por una vista 3D, que vemos aquí en medio, en grande, un panel a la izquierda, que por defecto sale visible, que si nos colocamos así encima, donde cuando salga el cursor la doble flecha, podemos ocultarlo por completo y lo podemos volver a mostrar pulsando aquí el más. Y hay un panel a la derecha que está oculto por defecto, que mostraremos pulsando este simbólico más u ocultaremos arrastrando el cursor doble flecha. Podemos hacerlos aparecer con los atajos de teclado. El de la izquierda sería usando la tecla T, el de la derecha usando la tecla N. Ahí abajo una barra de menú, también de la vista 3D, con una serie de opciones. Vamos a ver así resumidamente las opciones que hay. En el panel de herramientas de la izquierda tenemos varias pestañas. Una pestaña de herramientas, la pestaña de agregar, de relaciones, de animación, dinámica, lápiz de cera. Se llama el panel de herramientas porque históricamente, antiguamente no había más que botones de herramientas aquí. Y estas pestañas las han agregado hace relativamente poco. Entonces, todo el mundo llama a este panel el panel de herramientas. Y el panel de la derecha, mucha gente lo llama el panel de propiedades. Y la razón, pues porque cuando nosotros agregamos, por ejemplo, nos vamos a la pestaña agregar y agregamos, por ejemplo, un cubo, en el panel de la derecha nos salen las propiedades de este cubo, como su posición en el espacio, como su rotación, su escala y sus dimensiones. Aunque este panel también tiene muchas más funciones, como por ejemplo podemos ver el ángulo equivalente de cámara de la vista 3D, que ahora mismo está en 35 milímetros, podemos cambiarlo a 50 milímetros o tener una vista de 85 milímetros, un poco más zoom, o podemos poner un valor más de gran angular, ¿vale? Y podemos verlo, ir cambiando la perspectiva, ¿no?, de la distancia focal de la vista. Hay más funciones como el del cursor 3D. El cursor 3D es esta mira telescópica que aparece aquí, que lo podemos ir colocando en el espacio utilizando el ratón, con el botón izquierdo. Pero podemos también darle un valor aquí exacto, decir X4, Y2 y Z, por ejemplo, 4. Y ahí arriba, donde esté colocado este cursor 3D, es donde se añadirá un nuevo objeto. Por ejemplo, si añadimos ahora un cono, nos aparecerá en esa posición. ¿De acuerdo? Si queremos resetear la posición de la mira telescópica al punto 000, podemos hacerlo numéricamente aquí, modificando los valores, o utilizando el atajo de teclado mayúsculas C. Y automáticamente el cursor se nos coloca ya en el centro. Podemos ahora añadir, por ejemplo, una rosca. Y hemos añadido una rosca en el centro. ¿Qué pasa? Que está justo en la misma posición donde el cubo. Entonces a lo mejor no es lo que nosotros queríamos. Entonces podemos irnos aquí arriba a las propiedades de, por ejemplo, el cubo. Vamos a suponer que queremos la rosca en el centro, pero el cubo no. Seleccionamos el cubo y podemos cambiarle la posición. Y decir, vamos a ponerlo en la posición Y-2. No, vamos a ponerle -4. -4, así me gusta más. Ala. Entonces ya tenemos ahí lo que es un cubo, una rosca y un cono. Más funciones de aquí, del panel de la izquierda, pues tenemos las herramientas de mover. Podemos mover seleccionando el cubo y podemos mover el cubo, podemos rotar y podemos escalar. Bueno, hay más pestañas como esta de relaciones, que sirve pues para crear grupos de objetos, una pestaña de animación que sirve pues para insertar o quitar keyframes, que aquí en este programa se llaman claves. Podemos también la pestaña de dinámica, que es pues para temas de simulaciones físicas y de interacciones de objetos unos con otros, etcétera. Y bueno, lápiz de cera, que sirve pues para pintar, literalmente para pintar en la vista 3D. Eso en cuanto al panel de la izquierda. En el panel de abajo pues tenemos aquí una serie de opciones, pues este desplegable donde podemos seleccionar la vista, que vamos a ver más detenidamente en el siguiente vídeo. Podemos en la opción de seleccionar pues podemos seleccionar de seleccionar todo o podemos seleccionarlo todo, y el atajo para esto es la A. Yo os recomiendo encarecidamente, soy un pesado, que os lo vayáis apuntando en un papel los atajos más comunes para que los vayáis usando. Podemos, por ejemplo, si queremos seleccionar todo menos el cono, pues seleccionaríamos el cono y le damos a seleccionar, pues invertir selección, y tenemos todo seleccionado menos el cono. Bueno, tenemos más opciones. Esta opción de agregar, la opción de agregar objetos, que es exactamente la misma
que tenemos aquí en esta pestaña de aquí. O sea, en el panel de herramientas, en la pestaña agregar, podemos agregar los mismos objetos que podemos agregar desde el menú desplegable de abajo. Y además hay un atajo de teclado que cuando está el ratón, el cursor, encima de la vista 3D, pulsamos mayúsculas A y nos aparece el mismo menú. O sea que tenemos 3 sitios donde podemos agregar objetos al visor. Una cosa que quería mencionar, los atajos de teclado cambian en función de en dónde esté colocado el ratón. Es decir, si el ratón está en la vista 3D, los atajos de la vista 3D funcionarán. Si estamos aquí fuera, tenemos aquí el ratón y pulso mayúsculas A, veréis que no me sale la opción de agregar objeto. Igual que si pulso la A para seleccionar todo, tampoco. ¿Vale? Aquí la opción A sirve para abrir cada uno de los apartados de propiedades, no para seleccionar. Para que seleccione en la vista 3D tengo que estar el ratón tiene que estar en la vista 3D. Entonces ya funcionan los atajos de la vista 3D. Seguimos. Aquí hay un desplegable con más opciones relativas al objeto que tengamos seleccionado. Si seleccionamos el cubo, pues podemos transformar el cubo, ¿no? Podemos hacerle, pues yo qué sé, ya lo iremos viendo a medida que vayamos haciendo las prácticas. La vista 3D tiene también varias opciones. Varios modos de funcionamiento. Ahora mismo estamos en el modo objeto, que es el modo por defecto que se emplea. Podemos tener el modo edición, que es en el que nos meteríamos para poder editar un objeto. Podemos seleccionar una arista y podemos deformar el cubo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y podemos volver otra vez al modo objeto. Entonces ya este objeto ya se ha quedado editado y modificado. Tenemos otro modo que es el modo escultura, que sirve pues para esculpir. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un objeto como queremos esculpir la rosca, pues nos metemos en modo escultura y aquí en herramientas elegiríamos una de las tantas herramientas que hay y colocándonos encima, pues podemos ir, pues como podéis ver, esculpiendo con el ratón, podemos ir cambiando manualmente así, esculpiendo bueno, y tenemos muchas herramientas para cada una hacen cosas diferentes, ¿no? Luego, si volvemos al modo objeto, aquí en esta siguiente opción cambiaríamos la forma de ver los objetos. Ahora mismo estamos en la vista sólido, vemos las cosas como sólidos, pero podemos verlos también como las estructuras, ¿no? De sus vértices y sus mallas, sus aristas. Podemos verlo también en formato renderizado, pero ahora no veríamos nada más que objetos grises porque no tenemos lámparas ni nada preparado. En la siguiente opción aquí cambiaríamos lo que es el punto de pivote para cada objeto, que puede ser, bueno, el punto pivote puede ser individual para cada objeto o el punto medio de una selección de objetos. Bueno, esto lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Esta otra opción es la del manipulador. Este eje de coordenadas de colores rojo, verde y azul se llama manipulador y sirve pues para manipular el objeto seleccionado. Si selecciono, por ejemplo, el cono, podéis ver que el manipulador aparece en el centro del cono. Si selecciono el cubo, aparece en el centro del cubo. ¿Y para qué sirve este manipulador? Bueno, pues si yo pincho encima de las flechas, ahora mismo en el modo en el que está, pues sirve pues para mover en el eje Z, por ejemplo. Si pincho en el verde sería para mover en el eje Y, o si pincho en el rojo, pues se movería en el eje rojo. Pero podemos cambiar la función. Podemos cambiarlo pulsando aquí al modo rotación. Pincharíamos en el rojo para rotar en eje X, o en el verde para rotar en el eje Y, o en el azul en el eje Z. O aquí, la siguiente opción del manipulador es para escalar. Pinchamos para escalar de una forma u otra. Bueno, en fin, podemos ver que este manipulador tiene varias funciones, ¿no? Luego la siguiente elemento que nos aparece aquí son las capas. Estos dos rectángulos llenos de cuadraditos es la representación gráfica de las capas que tenemos en Blender. Blender trabaja con capas, con lo cual aquí seleccionamos diferentes capas que están todas vacías. Podemos ir a la primera capa, seleccionamos un objeto, por ejemplo el cono que ya está seleccionado, y lo podemos mover pulsando la tecla M y el número de capa a la capa 2. Entonces hemos desplazado el cono a la capa 2. Pinchando aquí podemos ver la capa 1, podemos ver la capa 2. Y si queremos ver las dos a la vez, pulsamos la tecla mayúsculas y seleccionamos la 1 y la 2 y vemos las dos capas juntas. Las capas, pues como en cualquier otro programa gráfico, pues sirve pues para ordenar las cosas en diferentes capas, nos dan diferentes opciones a la hora de renderizar o de hacer diferentes cosas. Y bueno, pues esto en cuanto a la vista 3D.